Buenas tardes, feliz Navidad, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa y esta es una edición del Sillón Bíblico que no espero que escuchen con el cava en la mano, pero por lo menos queda aquí. Y entonces si les da mañana, el domingo, el lunes, por ver un poquitito el tema de las lecturas bíblicas tan ricas de las misas navideñas, entonces tienen algo a lo que recurrir. Bueno, muy bien, dije las misas navideñas y es correcto. En el caso de la Navidad tiene una estructura litúrgica muy rica y muy propia. Fíjense, ¿no? Si vamos a la misa de Pascua, prácticamente el centro, es verdad que también al día siguiente, al día mismo de la resurrección, tenemos una estructura propia de lecturas, pero realmente el centro está puesto en la misa de la vigilia. Y esa misa de la vigilia prácticamente es un compendio de la revelación bíblica. 7 lecturas del Antiguo Testamento que van preparando el significado de Jesús, su resurrección, luego la epístola paulina, luego el Evangelio de Resurrección, ¿no? No es así en el caso de la Navidad. El caso de la Navidad es muy curioso. Ojo, esta estructura es muy antigua, no es algo nuevo. Fíjense que ni siquiera tiene ciclos, no tiene ciclo A, B y C. Es único para cada año. Pero es muy curioso. ¿Por qué? Porque prevé 4 misas, pero además los textos de esas 4 misas están como engarzados entre sí. No sé si el liturgo creería que íbamos a ir a misa desde las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía del día siguiente, pero bueno, la cuestión es que realmente si uno quiere pescar el sabor bíblico de las misas navideñas, tiene que hacer ese recorrido, porque yo diría que una misa va iluminando a la otra. Bien, ¿cuáles son esas 4 misas? Tenemos una primera misa vespertina, normal, como en cualquier solemnidad, hay una víspera, ¿sí? Entonces, en muchas parroquias no se celebra, pero rondaría las 7 de la tarde, una misa vespertina. Luego tenemos la misa de medianoche, la misa del gallo. Yo sé que en la mayor parte de las parroquias ya no se hace a las 12 de la noche, en la mía sí, pero bueno, son pocas las que quedan, pero bueno, se puede celebrar a las 8, a las 9, ¿sí? Bien, esa es la misa que llamamos de medianoche. Si ustedes van al leccionario dice así, misa de medianoche. Luego hay otra misa, que se llama misa de la aurora. Se celebra o no a la aurora, por ejemplo en mi parroquia que hacemos a las 10 y a las 12, bueno, a la de las 10 le ponemos las lecturas de la misa de la aurora. Y luego la misa mayor, la misa principal de las 12 del mediodía, que es la misa que en el leccionario se llama misa del día. ¿Y qué pasa en las lecturas de esas horas? Bueno, las lecturas, como les decía, sobre todo los evangelios, aparecen realizando un recorrido, una trayectoria. Empecemos por la primera lectura. La primera lectura provienen los 4 casos de Isaías. Ya saben, Isaías es el gran profeta del Adviento y Navidad. Prácticamente el ciclo navideño lo tiene comprado todo Isaías. Entonces tenemos de Isaías 62, de Isaías 9, otra vez de Isaías 62 y de Isaías 52. ¿Qué tiene de lindo esto? Que si se fijan en los números de capítulo que acabo de mencionar, corresponde a las 3 etapas de Isaías. Obvio, el liturgo no sabía eso, porque esta estructura de lecturas es muy antigua, muy anterior a que hayamos descubierto que en realidad el libro de Isaías era de varios siglos. Pero fíjense qué sensibilidad para organizar las lecturas, que realmente proviene de 3 momentos distintos en la formulación de la esperanza. 3 momentos distintos. El primer Isaías, aquí está representado por Isaías 9, centrado en la figura del Emanuel, hemos hablado de esto la semana pasada. La esperanza de Judá, a la que Dios no le falla. Judá no terminará de caer, Judá tendrá a su Dios al lado.
tranquilos, Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya Isaías 52 es el profeta de la vuelta del destierro. Hay algo que pasó allí y que Judá cayó, y que Judá casi desaparece, y que Judá prácticamente quedó reducido a la nada. Pero incluso de ese tocón, ¿se acuerdan la imagen de la raíz casi seca? De ese tocón resurge Judá. Es la esperanza desde el punto de vista del renacimiento, de la recreación. La esperanza que parece agotada y sin embargo vuelve. Y luego el tercer Isaías, aquí representado en dos lecturas, tanto en la víspera como en la aurora. Es la esperanza, pero escatológica, la esperanza que no acaba, la esperanza que va hacia la plenitud misma de Dios. Es también el tercer Isaías, capítulos 56 al 66, es también el más fuertemente universalista, el que habla de la esperanza para todos los hombres. Más fuertemente. En realidad todo Isaías tiene un curioso, en el contexto del Antiguo Testamento y de la religiosidad nacional antigua, tiene un curioso universalismo. Pero es cierto que el tercer Isaías es el que más desarrolla ese aspecto. Bien, y en cuanto a los evangelios, fíjense, misa de la víspera. Leemos la genealogía de Jesús según San Mateo. Yo no diría una genealogía. Qué ganas, ¿no?, de ponerse a leer nombrecitos. Bueno, es cierto, las genealogías son el género más aburrido que existe. Pero en la Biblia, las genealogías tienen mucho sentido. Y ese sentido no es registral, ese sentido no es para enterarse cómo se llamaba el tío del bisabuelo. No, empezando porque seguramente no tienen gran valor documental. Ninguna de estas genealogías antiguas. 3, 4 generaciones sí, pero cuando ya hablamos de 20 generaciones, ya es difícil que tengan un valor documental. De hecho, ni siquiera se podían conservar demasiado tiempo esos documentos como para que tengan un valor documental. No es ese el valor de las genealogías. Las genealogías en la Biblia sirven fundamentalmente para establecer a través de símbolos que la propia genealogía plantea, establecer el sentido del personaje o de la situación de la que se está hablando. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, si vamos a las genealogías del Génesis, las iniciales, esas que están en el capítulo 4 y capítulo 5, esos patriarcas que nos parece delirante, ¿no? Este vivió 800 años, aquel vivió 900 años, nos perdemos en cifras, pero si las miramos con atención veremos que entre la primera serie y la segunda hay una cierta correspondencia. Hay nombres que se repiten, y entonces, bueno, ahí habría que explorar el significado de la genealogía. ¿Ven? La genealogía plantea siempre un código simbólico de lectura. No me meto más en eso porque es complicadísimas esas genealogías. Pero vamos a la de Mateo. La de Mateo tiene un código simbólico propio, pero muy explícito. Él lo dice. Él dice que va a empezar su genealogía, bueno, desde Abraham y va a llegar hasta José. Pero en tramos de 14 generaciones. Entonces dice, de Abraham a David, 14 generaciones. De David al destierro, 14 generaciones. Del destierro a José, 14 generaciones. Y claro, eso a nosotros no nos dice mucho, pero en los idiomas antiguos, en los que no había números, y los números se escribían con letras, ese 14 hay que traducirlo a letras. Y las letras son las del nombre de David. Dalet, Vav Dalet es el 14 en hebreo. Entonces nos está diciendo por qué hace esa genealogía, para no solo mostrar, sino incluso machacar el origen davídico de Jesús, el significado davídico de Jesús.
Tiene además otros sentidos, esa misma genealogía de San Mateo. Yo creo que la he tratado aquí en el Sillón Bíblico de una manera más desarrollada, así que ahora baste con esta indicación. ¿Por qué? Porque es para mostrarles que el camino que hacen las lecturas a través de las misas empieza en David. ¿Se acuerdan la afirmación de San Pablo que hemos leído la semana pasada, ¿no? De la estirpe de David según la carne. Entonces empezamos por la carne de Jesús, de la estirpe de David según la carne. Ahora avanzamos y vamos al texto del nacimiento según San Lucas. Un texto que le hemos dividido en dos partes, es muy curioso. No leemos el nacimiento según San Lucas en una sola de las misas, sino repartida en dos, entre la de medianoche y la aurora. En la de medianoche leemos la escena fundamental, que es el anuncio angélico a los pastores, y en la de la aurora leemos la escena, la subescena secundaria del nacimiento, que es la visita de los pastores al niño. Secundaria respecto de la otra, es importante también, pero el grueso de la escena del nacimiento en San Lucas está puesto en los pastores. ¿Y por qué aquí está en serie con San Mateo? Porque aquí aparece algo que en la de San Mateo no aparece, y que es la gloria de Dios. La gloria de Dios ilumina y tiñe toda la escena del nacimiento. De hecho, la palabra gloria en griego significa brillo, manifestación, es una palabra visual. Para nosotros no, es una palabra abstracta, entonces perdemos un poquitito el clima en el que está escrito el nacimiento según San Lucas, ¿no? Que es visualmente muy luminoso. De hecho, lo dice así. Dice en un momento, de repente un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad. ¿Ven? Teníamos la carne, pero ahora aparece algo superior, mayor. La gloria del Señor ilumina esto. Y entonces, eso a través de estas dos misas, ¿no? Y entonces vamos a la misa del día. Y en la misa del día, ¿ya qué podemos leer? Ya tenemos la carne, David, tenemos la gloria. ¿Qué podemos leer? El prólogo de Juan, en donde ese que nació en la carne, como hijo de David, se nos manifiesta como la palabra eterna de Dios. Y además eso está muy reforzado en la misa del día, porque la segunda lectura está tomada del inicio de la carta a los Hebreos, que es no idéntico de ninguna manera, pero sí convergente con el prólogo de Juan. También Hebreos nos dice, nos habla de un Jesús que es la palabra que Dios ha dicho al mundo, pero además la ha dicho de manera definitiva. Por lo tanto, esa palabra sigue ahí disponible, ¿no? En estos tiempos que son los últimos, Dios nos ha hablado en su Hijo. En estos tiempos que son los últimos. Así que ya está disponible esa palabra. Ya no es una palabra que se retira, no es una palabra que vuelve a Dios, es una palabra que está disponible ahí para escuchar. Entonces, fíjense, hemos hecho todo este recorrido. Prácticamente, les diría, tenemos la revelación de Jesús, no solo en lo que es, sino también en cómo se nos fue presentando y cómo se nos va presentando, desde la carne hacia la palabra divina. Constituido, ¿se acuerdan la frase de San Pablo? De la estirpe de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder desde la resurrección de entre los muertos. Claro, San Pablo hablaba como momento cristológico de la resurrección de entre los muertos. Nosotros sabemos que el prólogo de Juan precisamente lleva ese momento cristológico a toda la eternidad. Siempre este Jesús ha sido el Hijo de Dios que habla la intimidad y la realidad del Padre. Bueno, muy bien. De todo este conjunto de lecturas, me gustaría detenerme en la escena de los pastores. Ni siquiera en toda la escena del nacimiento, sino solamente en la de los pastores. ¿Por qué? Bueno, si yo les pregunto qué son los pastores como personajes dentro del Belén, ¿qué son los pastores? Bueno, representan a los pobres, a los humildes, un Jesús que nace humilde,
en un cobertizo, resulta que es primero reconocido y adorado por los humildes de la tierra, los pastores. Tiene sentido. Y es muy posible que San Lucas esté poniendo ese pequeño acentito. Pero nosotros ese acento en realidad lo heredamos del modo de la lectura, digamos, franciscana del nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís y el franciscanismo hicieron insistencia en ese aspecto de la humildad, de la pobreza, del despojamiento de este niño que nace. Una insistencia que, como les digo, surge del texto mismo. En el texto está, no digo que no esté. Pero yo creo que también podemos encontrar otros acentos. San Lucas es un gran narrador. Y entonces puede haber otros acentos que a lo mejor, si nos centramos solamente en que los pastores son los pobres y los humildes, nos perdemos estas otras cositas que pueden estar diciendo. Sobre todo, hay un trasfondo en todos estos textos de nacimiento, un trasfondo que utiliza tanto San Lucas como San Mateo. Miren que escriben por separado. Sus dos escenas del nacimiento no tienen nada que ver una con la otra. Y sin embargo, hay un trasfondo que está en transparencia en los dos, que es Miqueas, profeta Miqueas 4, 5. 4 y 5 capítulos me refiero. El anuncio de que Dios va a proveer de un pastor al mundo. O sea, ya no solo los pastores vienen a adorar, es que el que nace es un pastor. Ahí podemos también darnos cuenta de la enorme importancia de la figura de David como antecedente. ¿Por qué los textos del nacimiento insisten tanto en David? Porque David es el rey pastor. Y es el pastor según el corazón de Dios. Entonces, el que nace es heredero de David en muchos sentidos, también como pastor. Así que ya tenemos otro sentido de estos pastores. No son solo los humildes de la tierra, son el coro del pastor que viene. Pero además hay otra cosa, y me gustaría para esa otra cosa leerles un texto primero. Yo voy a hacer una trampita al leerles este texto. Voy a quitar el nombre de la persona que mencionan aquí. Y nada, eso, después lo explicamos. Digo, desde que la providencia que ordenó todas las cosas y está profundamente interesada en nuestra vida, ha puesto en el más perfecto orden al darnos a quien ella llenó de virtud para que pudiera beneficiar a la humanidad, y enviándolo como Salvador, tanto para nosotros como para nuestra descendencia, para que pudieran terminar las guerras y arreglar todas las cosas. Y puesto que Él, por su apariencia, superó incluso nuestras anticipaciones, superó todos los benefactores anteriores y ni siquiera deja a la posteridad ninguna esperanza de superar en lo que Él ha hecho. Desde el nacimiento del Dios, fue el comienzo del Evangelio para el mundo que vino por su causa. Y dice así, Evangelio. El comienzo, traducimos, el comienzo de la buena nueva, pero bueno, la palabra que usa aquí es un texto griego. Y ustedes me dirán, pero esto es Jesús. Bueno, pues no. Esto habla de César Augusto. Esto habla del emperador. Es un texto fechado más o menos en el año 9 a.C., así que no hay sospecha de contaminación con el lenguaje del Nuevo Testamento, más bien al revés. Está en una estela, se llama el calendario de Priene. Es una inscripción, una estela que está en la ciudad de Priene, una ciudad del Asia Menor, para conmemorar el cumpleaños del emperador, el cumpleaños de Augusto. Augusto vive en ese momento. Entonces, fíjense, ¿no? Desde el nacimiento del dios Augusto fue el comienzo de la buena nueva para el mundo que vino por su causa. Si en vez de dios Augusto decimos de Jesús,
este texto es perfectamente cristiano. Pero ahí nos damos cuenta que en lo de San Lucas hay una profunda relectura polémica de todo esto. Y entonces ahí entendemos un poquito mejor por qué están los pastores. En el reinado de Augusto, él promueve, y además se pone de moda completamente, la obra de un gran poeta, que para nosotros es una figura de la cultura, por lo tanto, o no lo leemos o que lo lean los tres que se dedican a eso, ¿no? Pero realmente era un poeta conocido popularmente, que era el poeta Virgilio. El poeta Virgilio importa desde la antigüedad griega un género que es el género de los pastores. Virgilio le gustaba mucho la vida campesina, incluso dedica uno de sus libros importantes, las Geórgicas, lo dedica al tema de la vida campesina para oponerla además a la ciudad, pero además tiene una serie de poemas, las bucólicas, con pastores como protagonistas. No representan la humildad y la pobreza, representan más bien el coro de aquellos que comprenden y que viven y que experimentan la paz augusta. Y entonces, fíjense que el mensaje del ángel y de los ángeles, porque primero aparece un ángel y luego el coro de los ángeles, en San Lucas es precisamente ese: paz a los hombres de buena voluntad, o paz a los hombres amados por Dios. A la paz que ofrece Augusto, San Lucas le contrapone otra paz distinta. Pero otra paz, y ahí es lo que a mí me gustaría incidir, es un texto polémico, es algo que le opone una concepción a la otra, y sin embargo no es una polémica ácida. Fíjense que muchas veces nosotros, cuando hablamos de la Navidad consumista, ¿no?, nos situamos en la acera de enfrente. Estos son los que no entienden nada de la Navidad. Nosotros leemos la Biblia, meditamos, etcétera, etcétera, vamos a misa. Estamos en la acera de enfrente. San Lucas no se sitúa en la acera de enfrente. San Lucas en ningún momento hace una crítica de todo ese mundo divinizado, de toda esa paz augusta que no es la verdadera paz. Todo lo contrario. En realidad, él recoge todo eso que está en su época y que funciona, todo eso que forma parte, o como lo dirá la calenda de Navidad tan preciosamente, ¿no? Estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Hijo del Dios vivo, estando todo el orbe en paz, recoge todo ese clima, todas esas aspiraciones humanas de salvación, el texto lo decía, de paz, de orden, de fin de la guerra, de buena noticia. Recoge todo eso y dice: solamente cambiemos el nombre, porque en realidad quien trae todo eso no es el que está en el palacio, es el que está en el establo. Ese es el mensaje, podríamos decir. Es un mensaje polémico, pero no es una polémica desde la acera de enfrente. Y yo les diría, esto es casi una ley general: Dios no hace polémicas de la acera de enfrente, nunca. Dios siempre hace polémicas en donde Él dice algo que recoge lo que los hombres buscan, solo que le da su plenitud. Solo que dice algo que los hombres no imaginaban. Pero recoge lo que los hombres dicen. El nacimiento de Jesús en San Lucas recoge todos los ideales de la época augusta. Y yo diría, nuestros ideales también. Recoge la paz, recoge la salvación, recoge la luminosidad. Recoge todo eso, pero le da un sentido nuevo y distinto. Y además lo acerca al hombre real, al que está en el establo, no al que está en el palacio. Bueno, muy bien. Con esto
Me despido ahora de este sillón bíblico, nos vemos la semana que viene y espero que esto nos sirva para por lo menos encontrarle otras dimensiones a las figuras de los pastores. Muchas gracias, feliz Navidad.